Muy buenas tardes, hoy es miércoles 14 de mayo e invitamos a toda nuestra distinguida audiencia a que nos acompañe hoy en este análisis que seguimos haciendo sobre los últimos acontecimientos en nuestro país desde este su espacio Panamá al Día, desde Radio Panamá 94.5 FM para nuestra provincia de Panamá, porque recuerden ustedes que su noche comienza aquí en Panamá al Día para estar bien informados. Hoy tenemos con nosotros también al licenciado Rodrigo Esquivel y nos va a acompañar el creador del índice de confianza del consumidor, quien desde hace 17 años realiza esta tarea, igualmente quien nos mide la calidad de vida de los panameños. Pero vamos a iniciar como todos los días con este interesante segmento que nos permite reconocer los hechos ocurridos un día como hoy. Yo quiero decirles que en 1796 se realiza la primera prueba de la vacuna de Jenner contra la viruela. Y un 14 de mayo, pero de 1897, se llevó a cabo la primera emisión de la radio dentro de la historia por parte del físico e inventor italiano Marconi. Y un 14 de mayo, pero de 1964, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, inició ese embargo a Cuba. Y un 14 de mayo, pero de 1993, por primera vez se prueba un páncreas artificial a un paciente con diabetes de 38 años de edad en los Estados Unidos. Quiero también recordarles que todos los días tenemos ese segmento del calendario histórico, de nuestro refrán y la palabra muy panameñísima, por lo que el licenciado Rodrigo Esquivel nos va a comentar este interesante espacio con nuestra distinguida audiencia que tiene cobertura nacional de Bocas del Toro a Darién. Síguenos. A ver. Muy buenas tardes a toda nuestra radio audiencia. Gracias a Silda. Saludos a Jimmy del Rosario, que está apoyándonos en los controles. Hoy, en el calendario histórico de la nacionalidad Silda, hubo eventos muy interesantes. Fíjese, por ejemplo, este del 14 de mayo de 1863, el Consejo Municipal de Panamá dictó una resolución para dividir los distritos de Panamá en barrios, definiendo además sus linderos. Así fue como nace San Felipe, Santana, que incluye el Chorrillo, dice aquí, al lado del Matadero, frente al cementerio, y San Miguel, que incluye Caledonia, hasta el río de Juan Díaz, Asilda. Y un día como hoy, pero de 1876, en un acto sin precedentes, Jesús Berrocal, natural de Natá, convocó a una muchedumbre en la plaza de San Juan de Dios para arrebatar de manos de Fermín Jované las alhajas del templo que debían ser enviadas a Panamá por instrucciones del obispo José Telósfero Paul, resultando infructuosas las diligencias para rescatarlas de parte de las autoridades locales, pues los natariegos insistían en que se trataba de joyas que pertenecen al periodo colonial hispano. Esto sucedió en 1876 en Natá. Y un día como hoy, pero de 1903, bajo la presidencia del general Esteban Huertas, se reúne un consejo de guerra en el Castillo de las Bóvedas para juzgar al reo en ese momento conocido por todos nosotros como Victoriano Lorenzo, acusado en ese momento de múltiples presuntos delitos durante la guerra civil de los 1000 días. Y para terminar, en el calendario histórico, Asilda, un 14 de mayo, pero de 1916, el canciller de la República, Ernesto Telefebre, convoca una junta de notables para recibir apoyo nacional ante la amenaza de las autoridades de la zona del canal de que Panamá debe entregar las armas de la Policía Nacional
al ejército norteamericano. Al asistir esta junta de notables, el alcalde del distrito de Panamá, Julio Arjona Quintero, señaló, abro comillas, a Zilda, dice Arjona Quintero, o somos república o no lo somos. A mí me gustaría salir de la duda. Fíjese usted, una historia llena de situaciones con quienes presuntamente son nuestros aliados, que es Estados Unidos de Norteamérica. Y estamos entonces, pasamos al refrán del día de hoy, a Zilda. Oiga, la pelota pica y se extiende. Todos estos problemas de cierre de calle, huelga, no han cesado, y para eso tenemos un refrán que significa que ninguna condición mala puede prolongarse indefinidamente, ni persona que sea capaz de soportarla, y se usa para indicar que todo habrá de pasar tarde o temprano. A Zilda, y el refrán dice así: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y para la frase o el término de hoy, también con el marco de todas estas situaciones difíciles que estamos viviendo con los tranques y con las huelgas, hay una frase que está muy usada precisamente cuando las situaciones están difíciles, y se dice: la cosa está pelúa. Imagínese usted. ¿Qué dice Asilda? Sí, efectivamente, la cosa está peluda porque todavía no vemos ese espacio, como nos decía ayer la presidenta de APD, que necesitamos esos espacios de diálogo para poder recuperar esa paz, este sosiego, esta tranquilidad que dé al país esa oportunidad de poder resolver estos conflictos, estas diferencias, porque son sectores los que están en este momento llamando a huelga, llamando a la incertidumbre, y no hay una situación clara de cuál es en realidad la protesta, porque tenemos la ley de Caja de Seguro Social, la 462, que no es perfecta, pero si queremos reformarla, en las calles no se logra. Si queremos reclamar soberanía, en las calles no se logra. Tenemos que dialogar para entender realmente qué queremos los panameños, qué quieren los que están hoy en la calle, llamando al cierre, llamando a las huelgas, porque al final los grandes perdedores somos el pueblo panameño, son nuestros hijos, los hijos de nuestros vecinos, los nietos y sobrinos de nuestra familia, que están en este momento en ese periodo de aprendizaje, y sobre todo los pequeños que están en los hogares de infancia, en las escuelas primarias, y los que están en secundaria y en ese periodo de ya graduandos para iniciar entonces las carreras profesionales que cada uno tenga a bien. Y esos vacíos que se quedan no se recuperan, y el que sale perdiendo son nuestros estudiantes, que tienen que hacer el doble de esfuerzo para poder superarse y mejorar la calidad de vida. Licenciado, estamos en estos momentos en espera de nuestro invitado y esperemos que se pueda conectar. Hay veces sabemos que hay algunos problemas técnicos, pero es el licenciado Domingo Barrios. Vamos a dar un espacio y vamos a iniciar con nuestros anuncios comerciales mientras él puede conectarse. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com.
www.geoforestal.com. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Estamos de vuelta en este su espacio Panamá al Día desde Radio Panamá. Hoy, miércoles 14 de mayo, quiero también hacer un comentario porque estamos esperando que se conecte el licenciado Domingo, que va a estar con nosotros comentándonos ese índice de transparencia que hoy nos cuestionamos y nos preguntamos realmente si hay efectividad en las leyes para que se cumplan esos procesos de transparencia en la gestión de gobierno. Pero antes quiero, licenciado, recordarle a nuestros distinguidos radioescuchas que el litro de diésel va a bajar 18 centésimos a partir de este viernes 16 de mayo. Y vamos a ver pues esa baja y tenemos que estar pendientes. Pero también quiero comentar parte de las noticias que están aconteciendo en el país, mientras que la ministra de Educación hace un llamado, casi un ruego, que por favor nuestra familia de educadores vuelvan a las aulas de clase y está pidiéndoles, por favor, y esto lo hizo durante una conferencia de prensa que ofreció este martes 14 de mayo la ministra Lucy Molinar, donde informa que se registran incidentes violentos en 2 centros educativos, donde tanto docentes como estudiantes fueron agredidos con piedras. Esto es inaudito. Y ante esta situación, los agentes de la Policía Nacional intervinieron para garantizar la seguridad dentro de nuestros planteles. La ministra no especificó cuáles fueron las escuelas afectadas, argumentando que revelar esta información podría poner en riesgo a más personas o a las personas involucradas. No obstante, reiteró su disposición a dialogar con los dirigentes del sector educativo para lograr el retorno a las clases presenciales de manera regular. Quiero reiterar y digo y leo textualmente lo que dijo la ministra. Quiero reiterar el llamado, por favor, volvamos a clase. Hay derecho a pelear las causas que quieran, pero no a costa de nuestros niños, destacó. Según la ministra, se intentó interponer denuncias por lo sucedido. Sin embargo, los directores de los centros educativos desistieron al alegar que tienen miedo. Asimismo, finalizó señalando que no existe una forma de medir la cantidad de daños ocasionados en este paro a los colegios públicos. Sin embargo, hizo un llamado a la conciencia de los docentes y sus gremios. La ministra Molinar está dispuesta a conversar con los gremios con la intención de que termine el paro de los docentes y reiteró que los más afectados son los estudiantes, quienes ya estaban afectados por la suspensión durante la pandemia pasada del COVID-19. Rodrigo, si tiene algo más que comentar. Sí, Asilda, gracias. Óigame, imagínese que en las protestas que hubo en el día de hoy en Chiriquí, aprendieron al dirigente de Suntrac, Jaime Caballero, por un presunto caso de lavado de dinero que tenía, precisamente lo estaban requiriendo para que concurriera. Pero la nota dice que las autoridades confirmaron que hoy miércoles 14 de mayo detuvieron al dirigente sindical Jaime Caballero, quien fue puesto a órdenes del Ministerio Público luego de que el sistema de verificación ciudadana arrojara que mantiene una orden de aprehensión vigente. Según el reporte policial, Caballero es requerido por el presunto delito contra el orden económico, específicamente por su vinculación con una causa relacionada con blanqueo de capitales.
La aprehensión se produjo durante las manifestaciones que tuvieron lugar en la provincia de Chiriquí en el contexto de las protestas ciudadanas. En la audiencia que fue hoy mismo, le imputaron 3 cargos, además del que era requerido por blanqueo de capitales. Le imputaron 3 cargos por presunta comisión de los delitos contra la personalidad interna del Estado, contra la vida e integridad personal, contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir. Por su parte, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y llamó a la población a mantener la paz y el orden público. Asilda, imagínense, esto pasó hoy en la provincia de Chiriquí. Por eso le digo, efectivamente la pelota pica y se extiende y la cosa está, como dijimos al principio, Peluda. Pero bueno, entre esta incertidumbre también tenemos buena noticia en un tema humanitario que es importante, sobre todo para quienes creemos en la defensa de los derechos humanos. Panamá cierra la estación migratoria de Lajas Blancas tras una drástica caída en el flujo de migrantes. Hoy miércoles, el gobierno de Panamá ha clausurado oficialmente la estación temporal migratoria de Lajas Blancas, ubicada en la salida de El Darién, tras registrar una notable disminución en el flujo de migrantes irregulares hacia el norte. Este cierre marca el fin de una crisis humanitaria que se extendió por varios años. El Ministerio de Seguridad Pública y su ministro, el señor Frank Ábrego, encabezó el acto oficial donde con una pancarta dijo ETERM, Lajas Blancas cerrado, fue desplegada en el lugar. Hoy cerramos la principal estación migratoria establecida por el Estado panameño para atender el fenómeno migratorio sur-norte, declaró un funcionario durante el evento. Un cambio drástico en las cifras migratorias desde la apertura en 2009, donde más de 1 millón de personas pasaron por Lajas Blancas. Según datos del gobierno, sin embargo, el flujo de migrantes ha disminuido significativamente en los últimos meses. En abril de este año, solo 73 personas cruzaron la selva del Darién, una caída de 99.7% respecto a las 29.259 registradas en abril del año pasado. El presidente José Raúl Mulino había anticipado este descenso, señalando que para todos los efectos prácticos, el Darién como paso irregular estaba cerrado. Entre las medidas implementadas para reducir el tránsito migratorio, destacan el establecimiento de un único corredor humanitario, multas por ingreso irregular y vuelos de deportación financiados por el gobierno de los Estados Unidos, impacto de las políticas migratorias internacionales. La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y sus estrictas medidas migratorias también contribuyeron a la disminución del flujo hacia el norte. Estas restricciones generaron un aumento limitado en el flujo inverso, aunque no alcanzaron las cifras previas inicialmente. En 2023, Panamá registró la llegada de 300.549 personas migrantes irregulares tras cruzar el Darién, una reducción del 41% respecto al récord de 511.103 que fue en 2022, según estadísticas oficiales presentadas por el presidente en el enero pasado. El papel de Lajas Blancas en la gestión migratoria. La gestión de Lajas Blancas, inaugurada en septiembre de 2020, fue una respuesta a la crisis migratoria que se inició en los años 2015 al 16, cuando miles de cubanos utilizaron el Darién como una ruta para llegar a Estados Unidos. Bueno, nos damos cuenta que este modelo de flujo controlado buscó garantizar la atención médica y servicios básicos a los migrantes. La OIM, Organización Internacional para las Migraciones, destacó el esfuerzo conjunto del gobierno panameño
y los actores internacionales para establecer esta estación. Sin embargo, estas instalaciones fueron objeto de críticas y hacinamiento, denuncias por falta de atención en casos de violencia sexual, incluso ocurridos en la selva durante su trayectoria. Pero el cierre de Lajas Blancas deja atrás todo este escenario que hasta hace poco era testigo de multitudes de migrantes y actividades comerciales entre los lugareños. Ahora el lugar muestra un paisaje desolado, reflejo del cambio en la dinámica migratoria de la región. Rodrigo, es una noticia interesante y muy importante porque todos vimos con mucha tristeza y dolor cómo esas personas sufrían con el sueño de llegar a Estados Unidos y a otros países que tenían como destino, simplemente porque en sus países de origen no tenían las condiciones para vivir en paz, no tenían calidad de vida, y para proteger su vida y la de su familia se arriesgaban y fue momentos muy difíciles los que vivieron. Incluso muchísimos niños quedaron perdidos en la selva, otros perdieron a sus padres y sufrieron en gran medida esta situación los infantes, la niñez del mundo a la que nosotros protegemos y defendemos porque somos fieles creyentes de los derechos de la niñez en el mundo y no a la violencia. A ver, y sobre todo a la violencia infantil. Licenciado, ¿qué más tiene? Sí, Asilda, justamente en ese mismo orden de ideas, hace poco vi un video donde el Papa Francisco, estando en Estados Unidos, se dirigió al Senado de Estados Unidos y precisamente en su discurso fue a favor de tener compasión con los migrantes, que seamos todos los que recibamos a los migrantes más humanos, precisamente porque el tema migratorio en este país, en este mundo, gente que está huyendo de situaciones de persecuciones y situaciones de hambre, huyen para otros países para darle un mejor futuro a sus hijos y a ellos mismos. Y increíble que casi el 100% de los senadores presentes aplaudían estas palabras del Papa Francisco. Sin embargo, vemos ahora con este cambio de gobierno del Partido Demócrata por el Partido Republicano, hay un cambio de política con respecto a la migración. Y bueno, nosotros aquí en Panamá definitivamente también resultó una situación un poco difícil, ¿verdad? Pero ha disminuido. Ahora tenemos la migración de vuelta, Silda. Y a estas personas tenemos que apoyarlas y ver cómo regresan a sus países de origen. Pero, Silda, yo quería comentarle sobre las noticias y sobre los acontecimientos que están ocurriendo en Bocas del Toro. Usted sabe que ayer justamente estábamos hablando con la presidenta de la PEDE, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Ella decía que hay que crear espacios de diálogo. Y fíjese usted, el espacio de diálogo que se creó en Bocas del Toro, ya se anunció que dirigentes bananeros se levantaron de la mesa, y esto es muy, muy triste porque entonces cuando no hay diálogo las cosas empeoran, Asilda. Y esta mañana escuchamos en algunos medios de comunicación a otro sector que no son precisamente el sindicato de bananeros de Chiquita, Panamá, sino que es un grupo de productores de banano y de cacao que dice que emplean a más de 3,000 personas. Y sin embargo ellos no han sido tomados en cuenta y sus productos se están dañando. Y hicieron un llamado de atención para que tanto el Ministerio de Desarrollo Agropecuario como el gobierno en general los incluyera en el diálogo y los tomara en cuenta para la solución de esta crisis. Adelante, Asilda. Ojalá así sea. Pero ya tenemos comunicado al licenciado Domingo Barrios, quien va a estar conversando con nosotros en breves momentos, y para eso le damos la bienvenida. Y licenciado Esquivel,
puede presentarnos a nuestro invitado de la tarde. Sí, cómo no, Asilda. Le damos la más calurosa bienvenida al licenciado Domingo Barrios. El licenciado Barrios es muy conocido en nuestro país. Él ha sido gerente y ha sido ejecutivo de muchas empresas como la Nestlé, la Shell. Es empresario restaurantero, y los restauranteros que están pasando trabajo hoy en día realmente con tanto paro y tanto cierre son de los que más sufren. El licenciado Domingo Barrios es egresado de la Universidad del Oeste de Illinois, donde obtuvo diploma en marketing y dirección de marketing. También es de la Universidad de Austin, Texas, con una licenciatura en administración de empresas. También de la Escuela de Negocios de Harvard, ejecutivo de gestión de marca. Actualmente el licenciado Domingo Barrios es presidente de las aldeas SOS, aldeas infantiles SOS, y tal vez también lo han conocido por la famosa cruzada, la cruzada de Domingo Barrios, que vamos a hablar de todo un poco en el día de hoy. Bienvenido a este su programa, licenciado Barrios, Panamá al Día. Adelante. Muy buenos días y gracias por tenerme aquí. Estoy conectado en el teléfono y ahora en la laptop, así que no sé si hay algún eco o... Se escucha perfecto. Listo. Bueno, sí, que no me bajaba en el email el link, así que tomé el teléfono para poder entrar. Muchas gracias y de verdad estoy muy contento de estar con ustedes en el día de hoy. Hoy traemos información de un estudio que hicimos recientemente en nuestra empresa The Marketing Group, que tiene que ver con la percepción de la corrupción en el sistema de justicia panameño a nivel nacional. Esta fue una encuesta hecha a más de 1.231 personas en todo el país, exceptuando las comarcas y el Darién, con un nivel de confianza del 95% y un margen del más o menos 2,79%. Durante los días del 18 al 24 de marzo del año en curso, a través de una encuesta que duró 15 minutos cara a cara en hogares, vía sistemas automatizados y con coordenadas de GPS, lo cual nos permite identificar claramente el hogar y la ubicación de la persona que respondió. El 50% de las personas eran hombres y el 50% eran mujeres, y la distribución fue relativa al Censo General de la República realizado recientemente. Básicamente iniciamos el estudio con algunas preguntas que tenían que ver con las problemáticas del país y las problemáticas del hogar. Para mencionar las principales cuatro a nivel de país, estaba el desempleo con 29%, el costo de la canasta básica con 23%, la corrupción política con 23% y el costo de la vida con 22%. A nivel de problemáticas que enfrentan en sus hogares, marcaba en primer lugar la canasta básica en 39%, seguida por el desempleo un 35%, seguida por el costo de la vida en un 32% y luego la delincuencia en un 14%. Aquí notamos que la corrupción lo ven como un problema del país, más no un problema que afecta al hogar. Esto es realmente un impasse que tenemos que resolver, porque la realidad es que los problemas de desempleo que tenemos, los problemas de educación que tenemos, los problemas de salud que tenemos, tienen su raíz inicial en la corrupción. Los panameños no logran hacer todavía la conexión directa de que la corrupción no es solamente que una persona le robó al Estado una X cantidad de dinero y se enriqueció de manera ilícita, sino que nos robó a todos los panameños el uso adecuado de esos recursos para ser invertidos en mejor salud, en mejor educación y en generación de puestos de trabajo y de infraestructuras. Entonces, mientras no hagamos esa docencia de que la corrupción es un delito que nos afecta a todos y no solo beneficia a unos cuantos, vamos a seguir tomando decisiones en las urnas donde elegimos personas que no tienen una trayectoria proba de que van a administrar los recursos de todos nosotros los panameños de manera adecuada y de que vamos a poder ir reduciendo los altos niveles de corrupción que en Panamá ya están disparados y que han generado pues básicamente un desfalco generalizado de los fondos del Estado.
Luego en el estudio se analizó o la calificación de la gestión del gobierno del presidente actual en una escala de 1 a 5, donde el resultado fue 2,03, lo cual quiere decir básicamente que le dan una calificación de fracaso a la gestión actual. Luego, cuando se evalúa si el gobierno tiene la capacidad de generar soluciones en una serie de problemáticas, vemos que también las calificaciones en su mayoría están en negativo, en una escala de 1 a 5, quedando en 1 o 2, que es la calificación más baja, el desempleo con un 67%, la canasta básica con un 70%, todo esto en negativo, la corrupción política 69% en negativo, costo de la vida 75% en negativo, delincuencia e inseguridad 78% en negativo, educación 64% negativo, alza de precios 68% negativo, salud 73% negativo, pobreza 62% en negativo, el problema de la caja 66% negativo y la economía del país 74% en negativo. Entonces allí vemos que a nivel general la percepción de la gestión del gobierno no tiene una real fortaleza en estos momentos. Y esto conlleva, obviamente, a los problemas que estamos viendo de la zozobra social que se enfrenta un gobierno que tiene poco respaldo de la población en su capacidad de gestión y que a la vez intenta impulsar una serie de cambios o de proyectos que a su vez también generan más incertidumbre y cuestionamiento por parte de la población. Luego hicimos una pregunta sobre si la corrupción en Panamá había aumentado en los últimos 10 años y vemos que un 74% dijo que ha incrementado y un 24% dijo que se ha mantenido, mientras que solamente un 2% dice que disminuye. O sea que la corrupción va increciendo a través de un periodo al siguiente periodo. ¿Cómo ven la corrupción en Panamá actualmente bajo el gobierno que está regente? Un 61% consideran que es muy grave. Y básicamente aquí se refiere no tanto a que este gobierno ha sido involucrado o señalado en temas de corrupción, sino que no ha actuado sobre los temas de corrupción de los que fueron señalados el gobierno anterior y el gobierno del presidente Varela. Entonces, de que hay algún tipo de impunidad que está tomando lugar, que es aquí donde entra la percepción de que el sistema de justicia está corrupto y no está funcionando de la manera adecuada. Y luego vamos a ver cómo ven esto sector por sector, ya que lo que es el sistema de justicia abarca 6 pilares a nivel de todo lo que es la estructura del Estado y luego vamos a ver cuáles son esos pilares y cómo se evalúan. Cuando se les pregunta qué afecta más la corrupción a nivel de la vida del panameño, dicen la economía 51%, la salud el 49%, la educación el 36% y la seguridad el 34%. Serían las áreas más afectadas por la pérdida de fondos en la corrupción. Y esto va en línea con lo que establece el Foro Económico Mundial de Davos, de que la corrupción, la mayor parte de los fondos que se lleva vienen de la salud y de la educación. Entonces son dos áreas que tenemos que observar con lupa para evitar de que la corrupción no ingrese allí y se lleve esos fondos que son tan vitales para la calidad de vida del panameño. En cuanto a qué impacta la corrupción, bueno, consideran un 57% que impacta la economía del país. Esta es una pregunta de respuesta múltiple, que desmejora la calidad de vida de la población, 49%, incrementa la desigualdad social, 36%, y genera desconfianza en las instituciones, un 31%. Obviamente todo esto crea un ambiente de gestión que no es favorable para el crecimiento y el bienestar de la población y del Estado en general. Ya cuando hablamos de el nivel de transparencia de las instituciones encargadas de luchar contra la corrupción, aquí vamos a ver evaluaciones meramente negativas. Corte Suprema de Justicia, 76% en negativo. Fiscalía Anticorrupción, 76% negativa. Fiscalía Antidelincuencia, 74% negativo. Fiscalía en Delitos contra la Propiedad y el Valor Económico, 74%. Tribunales Superiores de Justicia, 73% negativo. Fiscalía de Delitos por Droga, 72% negativo. Fiscalía de la Familia, 72% negativo. Procurador General de la Nación, 71% negativo y juzgados, 69% negativo. O sea, básicamente las personas no confían en las diferentes instancias de la justicia. Hay dos brazos principales, que uno es el órgano judicial, que es donde está la Corte Suprema y todo lo que tiene debajo,
y el otro es el Ministerio Público, donde están todas las fiscalías anticorrupción, etcétera, y todo lo que está debajo. Cuando se les pregunta el nivel de confianza en las instituciones encargadas de enjuiciar a los políticos por casos delictivos o casos de corrupción, un 65%, perdón, dice que no confía en lo absoluto en estas instituciones. Entonces, esto es sumamente delicado porque básicamente la gente no cree en la ejecución de la ley ni en la aplicación de la ley. A nivel de la Corte Suprema de Justicia, que hay una pregunta particular sobre la misma, un 79% considera que la Corte no funciona adecuadamente en el manejo debido de los casos delictivos y de corrupción que se han estado ventilando. Entonces, si bien es cierto, la Corte ha ganado algunos puntos a favor en casos como el de la mina y temas puntuales de casos de inconstitucionalidad, todavía la Corte está por demostrar que realmente es transparente y maneja adecuada y debidamente los casos de alto perfil de ciudadanos que ella debe juzgar, que en este caso son presidentes, expresidentes o miembros de la Corte, de la Asamblea Nacional, que son los que son sujetos a ser juzgados por la Corte, así como los magistrados de la Corte son juzgados por los miembros de la Asamblea, lo cual pues en sí a nivel de diseño ya ahí refleja esto un posible conflicto de interés. En cuanto al nivel de desempeño de las instituciones en los enjuiciamientos, o sea, ya que llevan a juicio, aquí están las fiscalías, por ejemplo, también la mayor parte de las calificaciones están en un 62 a 64% en negativo, incluyéndose Fiscalía Anticorrupción, Corte Suprema, la de la Familia, los juzgados, la Fiscalía de Delincuencia, Propiedad, Droga y la Procuraduría, como mencionamos anteriormente. Luego, si existe impunidad en Panamá en casos de corrupción, tenemos que un 35% considera que existe una impunidad generalizada y un 48% piensa que existe impunidad en ciertos casos donde hay un tipo de interés político. Solamente un 17% respondió que no cree que hay impunidad. Entonces, el tema de que exista corrupción, de que no haya eficiencia en la ejecución de los enjuiciamientos y de que exista impunidad, obviamente es una fórmula o una receta a un sistema judicial inoperante que está secuestrado por la corrupción en sus diversas formas, ya sea en los intereses políticos, ya sea en los intereses de los narcos, ya sea en los intereses de los temas de campañas y dinero, etcétera. Principal causa de la corrupción en Panamá, 41% sobornos, 37% funcionarios que utilizan su cargo público para obtener lucro personal sin afrontar las consecuencias. 31% la falta de transparencia en la declaración de las finanzas o ingresos de personales de funcionarios públicos. 30% nepotismo, personas familiares de los políticos en las nóminas, que es lo que hemos visto con todo esto de las llamadas botellas y las nóminas que se han encontrado de familiares de miembros de la Asamblea que posee una planilla que físicamente no se puede explicar cómo estas personas podrían laborar en esta institución porque simplemente no existe el espacio para tales puestos de trabajo. Y a pesar de que se ha destapado este escándalo, todavía la Contraloría no ha puesto una sola denuncia en firme para que estas personas sean investigadas, igual como ha pasado con el caso de Panama Ports, que la Contraloría hizo una auditoría, pero aún el Contralor no ha colocado una sola denuncia en contra de ninguna de las personas o compañías implicadas. Entonces, hacer la auditoría es parte de la responsabilidad de la Contraloría, pero llevarla a una denuncia que luego genere un proceso es también parte de la responsabilidad. Hoy en día lo que existe en el caso de Panama Ports, por ejemplo, es una investigación por noticias crimini que genera el Procurador Nacional de la Nación, producto de lo que escucha en la conferencia de prensa del Contralor. Más nadie ha colocado una denuncia en contra ni de la empresa ni de los supuestos implicados. Entonces, es como un show hacer la indagación y la auditoría si no llegamos a la denuncia y la denuncia no lleva a un proceso y el proceso no lleva a imputaciones. Entonces estamos muy lejos cuando tenemos todas las evidencias para ya estar en un proceso y estar generando imputaciones. Todo esto hace que la transparencia y la credibilidad del sistema de justicia se vean afectados porque al final la justicia debe llevar a una condena, ya sea de absolución
o sea, de culpabilidad. Luego desarrollamos un sistema utilizando el mismo sistema tipo de termómetro que la Universidad de Michigan desarrolló para el índice de confianza del consumidor y lo utilizamos en la misma fórmula que nosotros usamos midiendo ese índice en Panamá hace ya casi 20 años con la Cámara de Comercio y lo utilizamos para crear el índice de confianza en el nivel de corrupción que hay en estas diferentes instituciones. ¿Y qué es lo que vimos? El termómetro va de 0 a 200. De 0 a 100, usted está en un nivel de alta corrupción. Arriba de 100 a 200, usted está en un nivel de menos corrupción y lo más cercano a 200 estaría ya en un nivel de honestidad. Pero siempre sabemos que va a haber un nivel de corrupción. Eso es inevitable y lo hay en todos los países. El tema es que no sea generalizada y que no sea con alta impunidad. Entonces, aquí lo que vimos es que todas las instituciones que mencionamos, y ahora llevándonos a las 6 columnas que le mencioné que son las que sostienen la justicia en Panamá, sería una, el órgano judicial, que es donde está la Corte, marcó 55.2, o sea, está en corrupción. El Ministerio de Seguridad. ¿Por qué el Ministerio de Seguridad? Porque el Ministerio de Seguridad incluye la policía, el SENAN, el SENAFRON, que son las instituciones encargadas de ejecutar la ley en las calles. Y la policía marcó con un 46,4, o sea, más corrupta que la Corte. Luego tenemos el órgano legislativo, que marcó un 63%, también se le considera que está corrupta, y están como uno de los pilares porque ellos generan las leyes, pero generan leyes que muchas veces están hechas a la medida de personas o de empresas o de grupos económicos que reciben beneficios, y no necesariamente en el bienestar del pueblo. Luego lo vamos con el Ministerio Público, que es donde está el procurador y todas las fiscalías que están debajo de él. 51,8 marcó en el termómetro de 0 a 200, o sea que también es vista como un nivel de corrupción marcado. Luego tenemos el Tribunal Electoral, que sería el quinto pilar, porque las leyes electorales y la ejecución del tribunal son las que garantizan la democracia, que es la base de nuestras leyes. Y el tribunal, que venía de una tendencia positiva de muchas décadas y varias elecciones, ha ido cayendo y desmejorando y hoy día es percibido en un 57,6%, de lo cual también sería que se le percibe con algún nivel de corrupción. Y finalmente está el órgano ejecutivo, que es la presidencia y todos los ministerios y autoridades autónomas o semiautónomas, que marca un 51,2%, es decir, que también se considera que el gobierno presenta niveles de corrupción. Esto quiere decir que la justicia, tanto en sus niveles procesales, como en sus niveles de ejecución en calle, como en sus niveles de estructura de gobierno y burocracia, está toda orientada o está secuestrada por niveles de corrupción que obviamente no le brindan el mejor servicio y la mejor solución al pueblo panameño. Entonces hay mucho que trabajar en hacer una reingeniería del proceso y de las diferentes eslabones o partes que el mismo que conlleva para poder entregar al país una justicia en la cual ellos puedan creer y puedan confiar. Por eso pasa también que cuando medíamos los índices de criminalidad, gran parte de la población no presenta denuncias porque piensan que es perder el tiempo. Voy y presento la denuncia y no va a haber realmente un proceso confiable detrás y efectivo que me lleve a mí a obtener la respuesta que estoy buscando. Y eso lo vemos desde casos de familia, de pensiones alimenticias, de la tutoría legal de los hijos, hasta obviamente casos de corrupción entre gobiernos y empresas, etcétera. Entonces, es muy importante que el gobierno reconozca que todas estas instituciones no poseen hoy, y esto no es producto de ahora, esto viene de 10, 15 años atrás, ¿no? Porque el estudio te lleva a evaluar, luego vemos en la parte final casos icónicos desde la época de Martinelli, al gobierno del presidente Varela, al gobierno del presidente Cortizo y a la actualidad, es que se ha ido forjando toda esta percepción producto de los acontecimientos que las personas han ido observando y las conclusiones a las que ellos llegan. Que si son ciertas o no son ciertas, bueno, eso habrá que probarlo en casos específicos. Pero al final, para el ciudadano, su percepción es su realidad. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que estas percepciones están a lo negativo. Si nos vamos ya a otras instituciones del Estado, que incluyen, por ejemplo, las alcaldías, también 61% en corrupción, los juzgados, 57% en corrupción, los consejos municipales, 59% en corrupción. Entonces, básicamente hay
una percepción generalizada de que la corrupción está dentro de todos nuestros sistemas a todos los diferentes niveles. Bueno, estamos conversando con el licenciado Domingo Barrios sobre este índice de corrupción en el país y falta de transparencia. Licenciado, luego de escuchar estos números, nos llama poderosamente la atención. Y yo recuerdo que estamos aquí en Panamá, en Radio Panamá, Panamá al Día, que tiene cobertura nacional. Y tengo una pregunta que hace uno de nuestros oyentes desde Chiriquí. Dice, si Panamá cuenta con leyes que regulan, que investigan, que previenen y sancionan la corrupción en la administración pública, ¿por qué considera usted que estas leyes no son efectivas en nuestro país? Bueno, yo creo que las leyes panameñas, y aquí se habla de la Asamblea Vista, que también tiene algún nivel de corrupción y es la generadora de las leyes, muchas veces tienen avenidas o tienen formas de poder salir avanti de un caso, así sea culpable. Y una de ellas es la prescripción. Aquí es el país de las prescripciones. Vemos que muchos de los casos notorios acaban siempre prescribiendo porque se colocan recursos que permiten dilatar los casos y dilatar los casos y dilatar los casos hasta que llega el día en que prescriben. Ya cuando prescribe, no es que tú eres inocente, simplemente que el caso prescribió o que saliste de él por un tecnicismo, pero no es que no has cometido el delito, no se probó ni a tu favor ni en contra. Entonces, aunque tengamos estas leyes, mientras las leyes mantengan salidas como estas, se va a seguir dando el caso de que la corrupción permee y de que los responsables no sean realmente llevados a la justicia. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, recientemente del presidente Bukele, que todos sabemos tiene una manera muy peculiar de gobernar, muy estricta en sus haberes, acaba de pasar una ley anticorrupción que establece que los crímenes de corrupción no prescriben. E inclusive la ley dice que son retroactivos, que él puede ir ahora a investigar gobiernos anteriores y si descubre 20 años atrás, 30 años atrás, 40 años atrás que hubo un acto de corrupción, traerlo al presente, llevarlo a un juicio, llevarlo a una condena y recuperar los bienes. Entonces, el tema de la prescribilidad, para mí, es un tema que definitivamente deja una ventana abierta para que la golondrina huele. Y pienso que como ciudadano un crimen de corrupción debe ser considerado igual que un crimen de lesa humanidad porque afecta a toda una población, igual que un crimen de guerra. Y esos crímenes de lesa humanidad no prescriben, siempre están vigentes porque el daño que esto causa a la sociedad nunca se logra reparar. Fue un daño que ya ocurrió, fue un dinero que ya se sustrajo de las arcas de las escuelas, de los hospitales, de los ancianatos, de los medicamentos, de los programas de desarrollo, y que esa oportunidad no va a volver. Ese daño ya se le ha hecho a la población y no se va a poder recuperar, no se va a poder subsanar. Entonces, por ende, el delito no debiera prescribir. Entonces, esa es, por ejemplo, una respuesta que yo daría al tema de por qué teniendo leyes anticorrupción se siguen dando estos casos. ¿Por qué? Porque sigue habiendo la oportunidad. Más allá de que también podemos discutir, que yo no tengo ninguna evidencia sobre el caso, pero todos escuchamos siempre de que se compran jueces, se compran magistrados, se pagan por favores. Entonces, si estas cosas no las regula la banca, eh, y dónde está el dinero y cómo fluyó el dinero, no vamos a poder tampoco pararlo. Porque este es otro tema que yo siempre me hago la pregunta. Escuchamos de todos estos casos de corrupción y de billones de dólares que han salido del país y que están en cuentas en el extranjero. Y yo me pregunto siempre dónde están los bancos, dónde está la evidencia bancaria de que ese dinero entró y cómo ese dinero salió, se transfirió y de qué forma se transfirió y qué banco participó en esa transacción. Porque inclusive el utilizar el sistema SWIFT, que es lo que usan los bancos para hacer las transferencias internacionales, que es un sistema americano, involucra la comisión de un crimen federal de lavado de dinero en los Estados Unidos, que es extraditable en la mayoría de los países. Entonces, aquí la realidad es que pocas veces hemos escuchado, por lo menos yo no he escuchado jamás, un caso de corrupción donde un banco ha sido llamado a declarar. Entonces pareciera que la plata aparece y desaparece sola, pero no puede ser, tiene que estar pasando a través de algún sistema. Entonces, ¿cuál es ese sistema?
¿Y cómo que esto está ocurriendo? Yo recuerdo la pregunta que tenemos que comenzar a hacernos, y es por eso que no salimos de estas listas grises y listas negras, porque esa misma pregunta se hace en esos países que hacen esas listas. Si la plata llega a Europa, ¿cómo llegó? Y por eso entonces seguimos en las listas que constantemente combatimos para salir, que nos colocan más demandas a nosotros los consumidores bancarios panameños, con todo esto de la ley de conoce a tu cliente. Y ahora te preguntan cada vez que haces una transacción de dónde viene el dinero y para qué es y hacia dónde va. Pero realmente los peces gordos están pasando por debajo del sistema de alguna forma, y eso es lo que nos lleva a mantenernos en estas listas que no nos hacen ningún bien como país estar dentro de las mismas. Licenciado, también pareciera que lo que nos tiene en este momento que estamos viviendo el país es la falta de confianza y credibilidad, justamente por ese tema de corrupción en la administración pública. Y yo no sé de usted, pero me parece a mí que también depende o se da por esa dependencia que hay entre uno y otro órgano, llámese Contraloría, la Corte, la Asamblea, porque de una u otra manera uno depende del otro y sobre todo en la administración de los recursos. Pero también el licenciado Rodrigo Esquivel tiene comentarios que hacer. Sí, gracias a Silda. Sí, efectivamente, muy interesante la información que nos proporciona el licenciado Domingo Barrios y me pone a pensar que efectivamente estos resultados de sondeo dependen mucho de la percepción de la persona, obviamente encuestada, porque este gobierno tiene un año, si acaso, o va para un año. De un año fueron las elecciones. En junio cumplirá un año y tal vez es el estilo o la política de gobernar del presidente y su gabinete, que anteriormente hemos visto gobiernos que hasta cierto punto han fomentado una especie de publicidad de los casos sonados que a veces raya o podría interpretarse como persecución, pero hemos escuchado al presidente decir, bueno, quiero poner a prueba a las instituciones, Ministerio Público haga su trabajo, eh, órgano judicial haga su trabajo, el Ejecutivo no tiene por qué estar procesando ni persiguiendo a nadie. Eso es labor del Ministerio Público, del órgano judicial. Obviamente el Ejecutivo tiene que poner las denuncias o las querellas. Eso sí es muy importante. Hemos visto, por ejemplo, el caso de los auxilios económicos, que ha sido un escándalo. Estamos esperando efectivamente que llamen al señor Bernardo Meneses para las imputaciones respectivas, pero tengo entendido que ya el IFARU interpuso la denuncia respectiva en el Ministerio Público. Pero también yo recuerdo que justamente el año pasado vimos como personas, exfuncionarios de alto nivel, fueron capturados o se negoció su entrega, como el exministro Ferrufino, que también fue condenado. Recientemente, imagínense, ayer o antes de ayer, así la que comentábamos, que luego de 30 años de que estaba prófugo, el ex militar Eugenio Magallón fue capturado, vinculado como actor material de el secuestro y asesinato del padre Héctor Gallegos, que quienes, bueno, ya peinamos canas, recordamos de todo lo que fue esta situación del padre Gallegos. Pero una cosa importante que yo me puse a pensar con la información que nos da Domingo Barrio es que de afuera, sobre todo de Estados Unidos, nos imponen una serie de regulaciones que nosotros tenemos que cumplir en Panamá. Los empresarios, los banqueros, los abogados. Aquí muchos negocios ya dejaron de ser negocios por tantas imposiciones. Ahora es más fácil abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos que aquí en Panamá. Es una cosa increíble. Y bueno, Domingo Barrios
es fundador de la Cruzada Nacional contra la Corrupción y la Desigualdad en Panamá. Y yo le pregunto a Domingo Barrio, ¿qué le parece pues que estamos en listas grises por países poderosos que por distintas razones nos han querido incluir en estas listas grises, pero Estados Unidos, que tiene paraísos fiscales, nos ha impuesto una serie de regulaciones que realmente son muy engorrosas para nosotros? Pero recientemente el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que ordena al Departamento de Justicia de Estados Unidos que deje de procesar a los estadounidenses acusados de sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros para ganar negocios. ¿Qué nos dice Domingo Barrio sobre esta situación? Licenciado Barrio, sí, ustedes disculpen, pero de los controles me están pidiendo que nos apuremos y nos dan unos 2 minutos porque ya viene el béisbol. Así que, licenciado, Claro. haga un resumen muy Claro, breve. el béisbol es la sangre de Panamá, no podemos Así quitarle es. al panameño el disfrute, Así- sobre todo en estos tiempos de tanta preocupación. Pero así vamos a es. seguir adelante. No, sí, la doble moral de los Estados Unidos y el riesgo de que no me quiten la visa, pero bueno, si me la quitan, me la quitarán. Es obvia. Yo tengo una residencia en Miami, estoy allá y efectivamente yo voy a un banco con mi pasaporte y abro una cuenta bancaria y listo, no me preguntan más nada. Usted puede ir a un cajero y puede sacar $30,000 en efectivo o meter $30,000 en efectivo y es un cajero. ¿Qué le va a preguntar de dónde viene la plata? Entonces, esto definitivamente es un centro de paraíso fiscal y lavado de dinero que todo el mundo lo conoce dentro de los mismos Estados Unidos. Están todos los bancos offshores en Delaware y definitivamente los americanos tienen un set de reglas para ellos, para beneficiar su economía y su crecimiento económico y otro set de reglas para los demás. Es lo mismo con el tema de la ecología. Nosotros nos piden que no usemos el plástico y ya no tenemos bolsas en los supermercados. Sin embargo, usted vaya a un Walmart y tienen rollos y rollos y rollos y rollos de bolsas de plástico con los cuales usted sale de hacer el shopping del supermercado y lleva como 40 o 50 bolsas porque nada más ponen un producto en cada bolsa. Entonces yo siempre me pregunto, tanto nos exigen a los demás en el tema de la ecología y proteger el planeta y ellos allá lo están destruyendo esto con sus emisiones de carbono que son de las más altas del mundo. Entonces, definitivamente el que tiene el poder y tiene la vara no necesariamente ejecuta justicia con los demás, al contrario, lo utiliza para su beneficio. Bueno, esta tarde estamos conversando con el licenciado Domingo Barrios, un tema importantísimo y aquí nos acaba de dar buena noticia. Jimmy del Rosario dice que nos deja 3 minutos más. Así que el licenciado, tal vez es lo que estamos viviendo en Panamá, por ejemplo, los mecanismos que tenemos para denunciar y para proteger a quien denuncia, tal vez no son efectivos, porque vemos como, por ejemplo, lo que estaba usted conversando sobre las auditorías y no vemos la efectividad de que el Contralor diga, ya hemos puesto la denuncia por este y este caso. Entonces, tal vez ahí también tendríamos que hacer alguna revisión. ¿Considera usted? Claro, bueno, cuando yo fundé la fundación, valga la redundancia, muchos me dijeron, estás loco, vas a exponer tu vida, tus negocios, porque vas a poner a mucha gente y vas a pisar muchos callos. Y yo creé un sistema anónimo de denuncias donde las personas a través de un email que es cruzada contra la corrupción @porpanama.com o a través de un número de WhatsApp que tenemos o de un sistema automatizado telefónico pueden dejar sus demandas anónimas y pueden enviar las evidencias. Y ya hemos colocado denuncias contra Nito Cortizo, contra Gaby Carrizo, contra el señor Sabonge y otras más que estamos colocando de casos distintos. Tengo ahora un caso de corrupción que lleva 40 años ejecutándose al día de hoy en una institución de las más grandes del país, que ya tengo un disquete así de grande con toda la data que la vamos a presentar. La gente no se atrevía a colocar las denuncias. Ya cada vez más la gente está denunciando, lo cual es positivo, pero mientras no hayan canales de denuncias efectivos, donde la gente se sienta segura y sienta que su denuncia va a ser tomada en serio y de que va a llegar a un proceso que va a tener un final legal, sea cual sea el resultado, no vamos a tener una denuncia efectiva porque la gente simplemente no va a participar. Entonces nosotros como fundación hemos creado esa ventana, tenemos abogados que nos ayudan a
honorem. Nosotros pagamos todos los costos legales, eso sí, y notariales que se requieran. Y si nos mandan la información y nos mandan la denuncia, nosotros colocamos como fundación la denuncia y la fundación está protegida porque es inembargable. Entonces no tenemos el riesgo que tiene una persona natural que si coloca una denuncia, una querella y luego la pierde, eso se le puede devolver en su contra, legalmente hablando, civil o penalmente hablando. En este caso, la fundación está protegida de esto y esa fue la idea. Y lo que sí hemos visto es que la gente se está acercando, está perdiendo el miedo y estamos logrando obtener resultados positivos, por lo menos en que se admitan las denuncias. Y lo que hacemos semana tras semana, enviar a los abogados o los pasantes a revisar el estatus para asegurarnos de que el caso sigue su proceso. Pero definitivamente las instituciones de gobierno como la Contraloría no solo son responsables de auditar, también de denunciar, porque el principal rol del Contralor no es auditar, es proteger los bienes del Estado panameño. Y parte de proteger esos bienes es colocar las denuncias para recuperarlos. Hoy en día lo que tenemos, por ejemplo, en el caso de Panama Ports, es una investigación de oficio hecha por el Procurador de la Nación, más no una denuncia colocada por nadie. Entonces, el procurador puede decidir que no encontró nada en la investigación y cerrar el caso. Pero cuando hay una denuncia y hay un denunciante interesado y hay un abogado interesado con un seguimiento, hay más probabilidades de que el proceso continúe. Entonces, yo le pido al contador que coloque las denuncias de las botellas, que coloque las denuncias de Panama Ports, que coloque las denuncias de los auxilios, porque esa es también su responsabilidad. No solamente identificar, nos robaron, sino ir a la autoridad y decir, nos robaron y aquí está la denuncia y espero una acción y aquí están todas las pruebas, porque él las tiene. Mientras que el procurador tiene ahora que pedirle que le envíen y tiene que comenzar a estudiarlas, si ya eso lo hizo la auditoría, ya ellos tienen todo armado, tienen todo bosqueo realizado y saben dónde están las pruebas que pueden llevar adelante el caso. Entonces, es un tema de voluntad. Obviamente también hay intereses políticos y hay amistades que se tocan, pero cuando uno decide hacer justicia y tomar un puesto de esa responsabilidad, uno tiene que saber que conlleva ese tipo de precio a pagar, que es hacer justicia independientemente de a quién pueda afectar. Bueno, con este mensaje vamos a finalizar el programa de hoy porque ya Jimmy está tocándome la puerta y dice ahora sí, se acabó. Licenciado Esquivel, para que se despida, dándole las gracias al licenciado Domingo Barrios, que de seguro lo volveremos a invitar porque este tema es importantísimo y sobre todo en estos momentos de gran incertidumbre que vive nuestro país. Licenciado Esquivel, para que se despida. Igualmente, Asilda, agradecerle a Domingo Barrios haber tomado su tiempo para acompañarnos y haber aceptado esta invitación. Y vamos a invitarlo próximamente, pero para el tema de la protección a la niñez y a la adolescencia, sobre Correcto. los albergues, sobre la ley precisamente de CENIAF, sobre el tema de las familias de acogida, tantas cosas que hay que hacer en este país para modernizarnos, para hacerlo práctico, para proteger a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Me parece que estamos dejando un poco a un lado estas cosas que son tan prioritarias por enfocarnos en otras cosas. Muchas gracias, Domingo Barrios, y también gracias a Jimmy del Rosario por su apoyo y por estos minutos adicionales. Bueno, y no nos queda más que decirle que mañana será otro día. Dios les bendiga e importante, eliminar los criaderos de mosquitos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Abrego